Bienvenidos al tema de aparato digestivo. Mi nombre es Mario Cornejo y espero que les guste el presente video. Tema: aparato digestivo. Partes del aparato digestivo. El aparato digestivo consta de dos partes que son el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo está formado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Las glándulas anexas son tres: glándulas salivales, hígado y páncreas. Comenzaremos hablando del A, tubo digestivo. Histológicamente, el tubo digestivo presenta cuatro capas, que de dentro hacia afuera son la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa está formada por epitelio y tejido conjuntivo. Reviste la luz del tubo digestivo. Está muy plegada para aumentar la superficie de secreción y absorción. Y posee glándulas. La razón por la cual presenta pliegues es debido a una capa muscular que tiene en su parte inferior, conocida con el nombre de muscularis mucosae. Esta muscularis mucosae forma pliegues en el tubo digestivo para aumentar así su poder de absorción. Las glándulas secretan jugos digestivos hacia la luz del tubo. La función de la mucosa es secretar y absorber sustancias. Estas sustancias terminan pasando a la submucosa. Submucosa rodea a la mucosa. Estrecha el tejido conectivo rico en vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Su función es llevar los nutrientes absorbidos por la mucosa en dirección al vaso sanguíneo y al vaso linfático. La mayoría de nutrientes termina pasando al vaso sanguíneo, a excepción de los ácidos grasos que terminan yendo al vaso linfático. Muscular. Se encuentra rodeando a la submucosa. Presenta dos capas de tejido muscular liso, las cuales son las fibras circulares internas y las fibras longitudinales externas. La función de la capa muscular es favorecer el movimiento del bolo alimenticio en dirección hacia el ano. Ese movimiento se conoce como movimiento peristáltico. La serosa, formada por tejido conectivo más mesotelio, es la capa más externa del tubo digestivo. Su función es rodear al tubo digestivo, aparte de secretar una secreción serosa que evita la adhesión entre vísceras. La prolongación de la serosa se conoce como meso. Órganos intra, retro y subperitoneales. El meso viene de la serosa que envuelve al tubo digestivo. El meso se dirige a la pared posterior del abdomen, donde termina expandiéndose y termina cubriendo toda la cavidad abdominal por dentro, tapizándola. Cuando tapiza la cavidad abdominal se conoce como peritoneo. Este peritoneo, que envuelve a toda la cavidad abdominal, termina dividiendo los órganos en retroperitoneales, intraperitoneales, todos ellos con meso, y subperitoneales. La lista la tienen en la parte izquierda de la imagen. Partes del tubo digestivo. Empezaremos con boca. La boca empieza en los labios y termina en una cavidad que comunica con la faringe llamado istmo de las fauces. La cavidad oral o boca se encuentra rodeada por pliegues llamados labios. Es la primera porción del tubo digestivo. Se comunica con la faringe a través del istmo de las fauces, el cual presenta un pequeño pliegue en la parte superior que termina formando la llamada úvula, y dos pliegues a cada lado o columnas en donde se encuentran las amígdalas. La boca presenta dos regiones, que son el vestíbulo oral y la cavidad oral. El vestíbulo oral va de los labios hacia la arcada dentaria, mientras que la cavidad oral va de la arcada dentaria hacia el istmo de las fauces. La boca presenta en su interior a los dientes y a la lengua. Dientes son estructuras sólidas o duras de origen epidérmico. Se implantan en los alvéolos dentarios, que no son otra cosa que los huesos que rodean al diente, es decir, el maxilar superior e inferior. Presenta tres partes, que son raíz, cuello y corona. Los maxilares y el alvéolo, que es la parte del hueso que rodea el diente, están recubiertos por una mucosa bucal, a la cual llamaremos encía. Raíz fija en el diente al alvéolo dentario. Internamente tienen una cavidad que empieza desde el orificio dentario, en la base de la raíz, hasta llegar a la pulpa dentaria. En ese canal hay una serie de vasos, arterias y nervios dentarios. El cuello separa la raíz de la corona, se relaciona con la encía o gingiva, que es lo que conocemos como mucosa bucal. Corona, de color blanco y consistencia dura, se va ensanchando desde el cuello hacia la superficie libre. Histológicamente, el diente presenta varias partes. La parte superior es el esmalte, quien termina conformando a la corona. Junto con el marfil,
El esmalte constituye un sistema muy resistente a las presiones. Es elaborada por células llamadas ameloblastos. El esmalte es la sustancia más dura del cuerpo. Tiene 96 a 98% de hidroxiapatita cálcica. Está formado por 3 componentes, que en mnemotecnia serían FOCA, CaCa y FiCe. FOCA significa fosfato de calcio, CaCa, carbonato de calcio y FiCe, fibras de queratina. El marfil o dentina es la materia dura hecha de tejido dentario que forma la parte esencial del diente. Es elaborada por células llamadas odontoblastos. El marfil o dentina contiene un 70% de hidroxiapatita cálcica. Algunos lo llaman oseína. Esta oseína presenta los siguientes componentes: FOCA, CaCa, FLUCA y FiCo, es decir, fosfato de calcio, carbonato de calcio, fluoruro de calcio y fibras de colágeno. El cemento que rodea la raíz por fuera cubre la dentina a nivel de la raíz misma. Es la unión entre la dentina y la membrana periodontal. El cemento puede ser de 2 tipos, acelular y celular. El cemento acelular carece de células, en cambio el celular presenta células semejantes a los osteocitos. El cemento, así como la dentina, continúa su formación durante toda la vida. El cemento es la cubierta protectora para la dentina y es la sustancia de unión entre la dentina y la membrana periodontal. Es elaborada por células llamadas cementocitos. La membrana periodontal es una red de fibras colágenas que se encuentra entre el cemento y el alvéolo dentario. Su función es amortiguar la masticación para evitar que el diente se hunda. Aquí tenemos la dentición de un niño, 20 piezas dentarias, y la edad en la que salen. Aquí tenemos la dentición de un adulto, 32 piezas dentarias. Tipos de dientes. Por su función, los dientes se dividen en incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos tienen forma de cincel, son un total de 8, 4 en cada maxilar o mandíbula, 2 a cada lado de la línea media. Presentan una sola raíz. Su función es cortar los alimentos. Los caninos son 4 en total, 2 en cada mandíbula, situada por fuera de los incisivos. Tienen una sola raíz y su función es perforar y desgarrar. Premolares, también llamados molares menores, son 8 en total, 4 por mandíbula, situados a continuación de los caninos. Tienen una sola raíz y a veces pueden tener la doble, generalmente unidas. Su función es triturar los alimentos. Molares son 12 en total, 6 en cada mandíbula. Tienen varias raíces. El tercer molar es llamado muela del juicio o serótino. Son los últimos dientes en salir. Su función es moler y triturar los alimentos. Función general de los dientes. Dividen mecánicamente los alimentos, intervienen en la modulación de la voz y dan estética a la cara y a la boca. El ser humano es difiodonto, es decir, presenta 2 denticiones, las cuales podemos llamar dentición caduca y dentición permanente. La dentición caduca o de leche empieza cuando el niño termina teniendo 6 meses de edad. Antes de eso no presenta dientes. Desde los 6 meses comienzan a salir un par de dientes cada mes, hasta completar un total de 20 piezas dentarias. Estas son 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. Existe una fórmula dentaria, que es incisivos 2/2, caninos 1/1 y molares 2/2. Se especifica claramente que el niño no presenta premolares. Para explicar la dentición en fórmula dentaria, es bueno imaginar que trazaremos una línea media horizontal que dividirá los dientes en dientes superiores e inferiores, y una línea media vertical que terminará dividiendo los dientes en derechos e izquierdos. Terminan formándose 4 cuadrantes. Si observas, en la parte superior se encuentran 2 dientes y en la parte inferior 2 dientes incisivos. Eso nos da la fórmula de incisivos 2/2. Queda un canino en cada cuadrante, por lo tanto la fórmula sería 1/1 caninos. Y en el caso de los molares sería 2/2 molares. Dentición permanente o definitiva. En el adulto son 32 piezas dentarias, de forma similar a los anteriores, más 12 molares. Los primeros en aparecer son los molares, a los 7 años de vida, a excepción de los serótinos o muelas del juicio, que aparecen entre los 17 y 30 años de edad, y a veces faltan por completo. De la dentición permanente son 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. En fórmula dentaria por cuadrantes sería incisivos 2/2, caninos 1/1 y premolares 2/2, más molares 3/3. Como hicimos en la parte anterior, dividiremos a los dientes en superiores e inferiores y derechos e izquierdos. Como se puede observar en la imagen, 2 incisivos quedan en cada cuadrante, por lo que se explica la fórmula 2/2 incisivos.
Queda un canino en cada cuadrante, 1 sobre 1 caninos, 2 premolares por cuadrante, 2 sobre 2 premolares, y 3 molares en cuadrante, 3 sobre 3 molares. Recordar que la tercera muela es llamada muela del juicio o cerotino. Lengua. Forma el suelo de la cavidad oral. Está libre en la punta e insertado en el hueso yoides. Se encuentra formado por músculo esquelético recubierto por una membrana mucosa. La superficie superior y a los lados de la lengua contienen a las papilas gustativas. En la parte inferior se forma un pliegue llamado frenillo. Esta parte inferior de la lengua es la región ventral de la lengua, mientras que las papilas gustativas se encuentran en la región dorsal de la misma. Funciones de la lengua. Es el órgano del gusto. Posee sensibilidad térmica y dolorosa al tacto. Ayuda a insalivar y mezclar los alimentos. Ayuda a formar el bolo alimenticio. Inicia la deglución y participa en el lenguaje articulado. La inervación motora de la lengua es debido al nervio hipogloso y al vago. Los músculos de la lengua. La musculatura lingual permite a la lengua su gran movilidad. Presenta 17 músculos, la mayoría son pares. Estos se dividen en dos grupos, que son los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos de la lengua mueven la lengua dando forma al bolo alimenticio y también fuerzan el paso del bolo alimenticio hacia la parte posterior de la boca, es decir, favorecen la deglución. Los músculos intrínsecos modifican el tamaño y forma de la lengua para el habla y también ayudan a la deglución. Faringe. Conducto fibromuscular corto, tiene forma de embudo, comunica a la boca con el esófago. Durante la deglución se forma un repliegue en la faringe llamado epiglotis, que cierra la glotis para impedir que el alimento ingrese a la vía respiratoria. Se comunica con las fosas nasales a través de la coana, con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio y con la laringe, que es parte del aparato respiratorio. La función de la faringe es la deglución. También es una vía mixta, respiratoria y digestiva, permite la comunicación entre ambas vías. Regiones de la faringe. De arriba hacia abajo son rinofaringe o nasofaringe de función respiratoria, orofaringe o bucofaringe de función respiratoria y digestiva y laringofaringe de función digestiva. La faringe da continuidad al esófago, el cual se encuentra entre la tráquea y la columna vertebral. El esófago mide 25 a 30 centímetros de largo, tiene 3 centímetros de diámetro, comunica faringe con estómago. Es de ubicación torácica, entre la tráquea y la columna vertebral. Posee de adentro hacia afuera las siguientes capas. La mucosa, formada por epitelio plano no queratinizado. La submucosa, hecha de tejido conjuntivo con glándulas que producen moco, que atenúa el rozamiento de los alimentos. Varias capas de fibras musculares lisas, cile y una envoltura de tejido conjuntivo. La función del esófago es transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago por contracciones musculares, es decir, movimientos peristálticos. El esófago es la única parte plana del tubo digestivo. Se comunica con el estómago a través del cardias. Este pequeño estrechamiento llamado cardias puede estrecharse mucho más, provocando una enfermedad llamada acalasia que termina dilatando al esófago, impidiendo o dificultando el paso de alimentos hacia el estómago. El tratamiento contra la acalasia consiste en insertar un globo dentro del cardias para luego insuflarlo y favorecer así su apertura. El estómago tiene forma de J. Es la porción más dilatada del tubo digestivo. Tiene una capacidad de 1300 a 1500 centímetros cúbicos. Está situado debajo del diafragma y hacia la izquierda. Se abre al esófago a nivel del cardias y al intestino delgado a través del píloro. En la mucosa interna presenta glándulas secretoras de jugo gástrico que producen enzimas. Se divide en 4 regiones. La región cárdica, que limita con el esófago por un esfínter llamado cardias. La región fúndica, por encima y afuera del cardias. La región del cuerpo, situada debajo del fondo, es la de mayor proporción. Y la región pilórica, o región inferior, que comunica con el intestino delgado a través del esfínter pilórico. El estómago presenta 2 curvaturas, la curvatura menor, de borde cóncavo y medial, y la curvatura mayor, de borde convexo y lateral. El píloro lleva una válvula que solo permite la salida de pequeñas cantidades de alimento. El estómago presenta 3 glándulas, que son las glándulas del cardias creadoras de moco, las glándulas del fondo creadoras de jugo gástrico, y las glándulas del píloro o antrales creadoras de una hormona llamada gastrina, la cual termina pasando a la sangre.
La gastrina no forma parte del jugo gástrico. La principal acción de la gastrina es llevar, como hormona, la información hacia el fondo para obligar a la creación de jugo gástrico. En el cuerpo, este jugo gástrico se combina con el bol alimenticio para terminar formando una sustancia pastosa llamada quimo. Funciones del estómago. Permite el almacenamiento de los alimentos. Secreción del jugo gástrico. Secreción de hormonas metabólicas como la gastrina, que ya explicamos su función. Creación de jugo gástrico. La endotelina, que aumenta el tono muscular y la presión. Y el neuropéptido Y, que regula el apetito. Otra función del estómago es mezclar el bol alimenticio con el jugo gástrico para formar el quimo. También hace vaciamiento progresivo del quimo hacia el duodeno. Inicia la digestión química de las proteínas por acción de la enzima llamada pepsina. La quimosina o fermento actúa sobre la caseína de la leche. Tiene función antiséptica gracias a la acción del ácido clorhídrico. El estómago absorbe ácidos grasos, agua, alcoholes y algunas sales minerales. Jugo gástrico. Es creado por una glándula llamada glándula tubular ramificada, conocida también como foseta, ubicada en el fondo. Tiene un volumen de 2.000 a 3.000 centímetros cúbicos al día. Está compuesto por 4 componentes básicos, que son el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el factor intrínseco y la lipasa gástrica. El ácido clorhídrico es secretado por las células parietales oxínticas del estómago en forma iónica, es decir, ion hidrógeno y ion cloro. El ácido clorhídrico tiene 4 funciones. La primera, desnaturaliza proteínas, es decir, rompe enlaces menos los peptídicos, da acidez al jugo gástrico, es bactericida y transforma el pepsinógeno en pepsina. El pepsinógeno es creado por las células principales ocimógenas, se transforma en pepsina para desdoblar las proteínas, rompiendo enlaces peptídicos hasta volverlas péptidos o peptonas. Factor intrínseco es creado por células parietales del estómago. Su principal función es favorecer la absorción de vitamina B12 a nivel del ilion terminal, es decir, no actúa en el estómago. Lipasa gástrica es creada por las células principales, transforma los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos. Nota: el estómago se vacía en 20 a 100 minutos. En orden, los carbohidratos son los primeros en salir del estómago, entre los 20 a 40 minutos. Luego de ellos salen las proteínas entre los 40 y 60 minutos y finalmente los lípidos entre los 60 y 100 minutos. Eso explicaría por qué razón cuando comemos popcorn, generalmente hechos de carbohidratos, pues termina uno con hambre luego de acabarse la primera bolsita. En un dibujo tipo caricatura, obsérvese en la parte superior, al número 1, donde el bol alimenticio se encuentra tranquilo con el jugo gástrico para formar el quimo. En el número 2, se observa que el jugo gástrico se encuentra solo. Si no hay bol alimenticio. 3, el jugo gástrico comenzará a dañar la pared del estómago. 4, si provoca inflamación, a ese fenómeno se llamará gastritis. Y en 5, si termina provocando una herida, se llamará úlcera. Intestino delgado es la porción más larga y delgada del tubo digestivo. Va desde el píloro hacia la válvula iliocecal. Tiene forma tubular cilíndrica que mide más o menos 7 metros de longitud. Se dobla sobre sí mismo, dando unas 14-16 vueltas, formando las llamadas asas intestinales, sobre todo a nivel del yeyuno e ilion. Presenta 3 segmentos que son el duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es la porción fija del tubo digestivo. Es retroperitoneal, mide 25 centímetros. Comienza en el esfínter pilórico y posee glándulas duodenales llamadas glándulas de Brunner, secretoras de moco. Este moco, que es alcalino, ayuda a neutralizar la acidez del quimo. En el duodeno desemboca el conducto colédoco del hígado y el conducto de Wirsum del páncreas, que se unen en la llamada ampolla de Vater. 2 centímetros más arriba desemboca el conducto ciliar de Santorini del páncreas. Yeyuno mide 2,5 metros, termina en el ilion. Ilion mide 3,6 metros, se une al intestino grueso a nivel de la válvula iliocecal. En el intestino delgado hay mayor absorción y digestión, debido a que presenta varios pliegues, los cuales son 3, las válvulas conniventes, las vellosidades intestinales y las microvellosidades. Las válvulas conniventes son repliegues de la mucosa y submucosa, miden aproximadamente 1 centímetro de longitud. Aumentan la superficie de absorción unas 3 veces. Las vellosidades intestinales aumentan la superficie de absorción 10 veces. Las microvellosidades se encuentran dentro de las vellosidades. Está formada por células llamadas enterocitos, las cuales presentan a estas microvellosidades, o borde en cepillo. Ellos aumentan la superficie de absorción 20 veces. Las 3 en total terminan aumentando la superficie de absorción unas 600 veces. En el gráfico se puede observar a las glándulas de Brunner creando moco y a las glándulas de Lieberkühn, que son las encargadas de crear el jugo intestinal. Glándulas intestinales más importantes. Tenemos a la glándula de Brunner situada en la submucosa del duodeno,
Como dijimos, se encarga de crear moco para proteger a la mucosa y su alcalinidad neutraliza al quimo. La glándula de Lieberkühn, localizada en la mucosa intestinal, crea jugo intestinal que contiene las siguientes enzimas: erepsina, que digiere las proteínas, disacarasas, que desdobla disacáridos, y ribonucleasas, que destruyen ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos. Movimiento peristáltico. Como indicamos, el movimiento peristáltico es un movimiento de avance y mezcla del bolo alimenticio. Permite el avance y mezcla del quimo. En el intestino delgado, los movimientos peristálticos terminan haciendo que el quimo avance y termine mezclándose con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal, formándose así una sustancia lechosa conocida como quilo. El quilo contiene monosacáridos, glicerina, aminoácidos, nucleótidos, agua, sales minerales y vitaminas. Función del intestino delgado: secreta jugo intestinal, hace digestión de proteínas, lípidos y carbohidratos, absorbe sustancias y secreta hormonas. Desarrollo de la respuesta inmune. Las hormonas que crea el intestino delgado son la secretina y la colecistocinina, cuya función es estimular la producción de enzimas del páncreas y de bilis almacenada en la vesícula biliar. Intestino grueso es la porción final, la más gruesa y la más corta. Tiene 1,5 metros de largo y 6 a 8 centímetros de grosor. No tiene válvulas conniventes ni vellosidades. Tiene pliegues llamados austros. Están hechos de músculo circular interno. Se comunica por el intestino delgado a través de la válvula iliocecal y con el recto a través de la ampolla rectal. El intestino grueso presenta pequeñas fibras a lo largo de su longitud, fibras longitudinales conocidas con el nombre de tenias. Existen 3 tenias. Se conocen varias regiones en el intestino grueso, que son el ciego, el colon, el recto y el ano. El ciego es la porción inicial y la más dilatada. La válvula iliocecal impide que el contenido regrese al intestino delgado. En la parte inferior y externa hay una prolongación cilíndrica de 5 centímetros mayormente, conocida como apéndice vermiforme o vermicular. Al nivel de las tenias existen otros apéndices conocidos con el nombre de apéndices epiploicos llenos de grasa. Colon. Forma un cuadrilátero con las siguientes partes, que son el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides, que no tiene austras. Función del colon: forma las heces fecales por acción de las bacterias intestinales. Absorbe agua y electrolitos. Crea la vitamina K y la vitamina B12 por acción de la flora bacteriana. Y también secreta moco. Recto es la última porción del intestino grueso. Mide de 12 a 18 centímetros. Termina por unirse al conducto anal. Funciones del recto: forma al bolo fecal, almacena temporalmente las heces y absorbe residuos de agua. Ano. Parece un simple orificio, pero mide aproximadamente 2 a 3,5 centímetros de longitud. Su esfínter está formado por las llamadas columnas de Morgagni. Está irrigada por arterias llamadas arterias hemorroidales. Su función es eliminar las heces durante la defecación. Glándulas anexas. Glándulas salivales están alrededor de la boca. Elaboran 1500 mililitros de saliva al día. Poseen un pH de 6,5 a 7,5. La saliva contiene tialina. Son 3 glándulas las que forman a las glándulas salivales. Son las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. Las glándulas parótidas elaboran el 20% de la saliva. Se encuentran delante y debajo del pabellón auricular. Tienen un conducto llamado conducto de Stennon que desemboca en la segunda molar superior. Submaxilares, en la cara interna del maxilar inferior, presentan al conducto llamado conducto de Wharton y elaboran el 70% de saliva al día. Sublinguales, se encuentran debajo de la lengua, a los lados del frenillo lingual. Su conducto es el de Ribinus y el de Bartholin. Elaboran el 5% de saliva. Se abren el suelo de la boca a nivel del frenillo de la lengua. Funciones de la saliva: mantienen húmeda la boca, degradan al almidón, forman el bolo alimenticio, favorecen la deglución, actúan como lubricante, destruyen parte de bacterias que ingresan con los alimentos a través de una sustancia bactericida que presentan llamada lisozima. En la boca se comienza la digestión química de los glúcidos, debido a la amilasa salival o alfa-tialina que rompe el almidón hasta maltosa, un disacárido. Páncreas. El páncreas mide 18 centímetros de largo, pesa 70 gramos y es de color plomizo y es retroperitoneal. Es una glándula mixta de forma alargada, ubicada detrás de la curvatura mayor del estómago. Se conecta por 2 conductos al duodeno. Presenta 3 regiones, que son la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza es ancha y se pega en forma de C al duodeno.
Por encima y a la izquierda de la cabeza se encuentra el cuerpo y la cola. Es una glándula mixta. Su porción exocrina tiene ácidos pancreáticos que envían jugo pancreático al duodeno a través del conducto de Wirsung y el conducto auxiliar de Santorini. Su porción endocrina crea hormonas como por ejemplo la insulina. El conducto de Wirsung o conducto pancreático lleva jugo pancreático y se une al conducto colédoco, que es la unión del hepático con el cístico. Ambos conductos se unen en un conducto común, la ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática. La ampolla se abre en una elevación del duodeno llamada carúncula mayor. La carúncula mayor, hallada a 10 centímetros del esfínter pilórico, termina botando el jugo pancreático y la bilis hacia el duodeno. El conducto accesorio de Santorini desemboca 2,5 centímetros por encima de la carúncula mayor, a nivel de un orificio llamado carúncula menor. Jugo pancreático. Tiene un pH alcalino de 8. Neutraliza la acidez del quimo. Se secreta aproximadamente 1,4 litros al día. La hormona secretina estimula la creación de jugo pancreático rico en bicarbonato para neutralizar al quimo, mientras que la colecistocinina estimula la excreción de jugo pancreático rico en enzimas para la digestión. En el gráfico se observa cómo el conducto colédoco y el conducto de Wirsung terminan desembocando en la ampolla de Vater a través de un orificio llamado esfínter de Oddi. La ampolla de Vater termina en la carúncula mayor, que se abre hacia el duodeno. Hígado. Es la glándula más grande del aparato digestivo. Es exocrina por crear bilis y es endocrina por crear hormonas como la somatomedina y angiotensinógeno. Pesa 1,5 kilogramos en el adulto. Funciones del hígado. Tiene una función exocrina, secreta bilis. Los dos componentes principales de la bilis son los ácidos biliares y la bilirrubina. Los ácidos biliares emulsionan a los lípidos en el tubo digestivo y facilitan su degradación por la lipasa pancreática y su posterior absorción. La bilirrubina es producto de la degradación de la hemoglobina. La bilis se dirige a la vesícula biliar, donde se concentra, disminuye su cantidad de agua y luego se almacena. La bilirrubina, pigmento biliar, termina dando color a las heces, llamándose entonces estercobilina, y a la orina, llamándose urobilina. Recordar que esta bilirrubina vino por degradación de la hemoglobina. Las sales biliares se obtienen a partir del colesterol. Función endocrina. La hormona del crecimiento hace posible que el hígado sintetice la hormona somatomeína C, la cual posee a su vez un potente efecto en el crecimiento óseo. Función metabólica. Metabolismo de carbohidratos. El hígado mantiene normal la concentración de glucosa en sangre. Interviene en la glucogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis. Recordad que la glucogénesis es sintetizar glucógeno a partir de la glucosa. Glucogenólisis es cuando convertimos el glucógeno a glucosa. Y gluconeogénesis cuando formamos glucosa a partir de aminoácidos, glicerol y lactatos. Metabolismo de lípidos. Intervienen en la beta-oxidación de los ácidos grasos, es decir, oxigenando ácidos grasos, terminan formando energía. Sintetiza lipoproteínas, las cuales terminan transportando ácidos grasos, grasas, colesterol y fosfolípidos. Y degrada el colesterol a sales biliares. Metabolismo de proteínas. Intervienen en la desaminación de aminoácidos formando urea y en la síntesis de proteínas plasmáticas y factores de coagulación como el 1, el 2, el 5, el 7, el 9 y el 10. Almacenamiento de vitaminas. El hígado almacena vitamina A, vitamina D, vitamina B12 y vitamina K. Detoxificación. Las sustancias tóxicas y diversos fármacos son neutralizados en los hepatocitos mediante procesos de oxidación, acetilación, metilación y conjugación. Las enzimas que intervienen en estos procesos están localizadas en el retículo endoplasmático liso. Funciones hematológicas. El hígado hace hemocateresis y hematopoiesis fetal. Las células de Kupffer, macrófagos fijos, fagocitan y destruyen a los eritrocitos viejos y deformes. Hematopoiesis fetal. Forma elementos formes de la sangre entre el tercer y sexto mes de desarrollo embrionario. Función excretora. La formación de urea ocurre en el hígado a partir del amoníaco y el CO2, que interviene en la degradación del aminoácido. La urea posteriormente pasará al riñón y será eliminada por la orina. El hígado sintetiza también ácido úrico a partir de purinas, bases hidrogenadas. Este ácido úrico también será excretado por el riñón a nivel de la orina. Producto de la hemocateresis, destrucción de glóbulos rojos, se libera el grupo M de la hemoglobina y a partir de él se produce la bilirrubina. Esta bilirrubina, que llamaremos bilirrubina no conjugada, termina pasando al hígado, donde sufrirá un proceso de conjugación, uniéndose al ácido glucónico. Luego será eliminado con la bilis. Posteriormente puede ser eliminada en la orina como urobilina
o en las heces como estercobilina. Fisiología digestiva. Presenta las siguientes etapas, que son ingestión, deglución, absorción, asimilación y defecación. 1. Ingestión. Es la incorporación de alimentos por la boca hacia la vía digestiva. La cantidad de alimento ingerido está determinada por el hambre, mientras que el tipo de alimento ingerido está determinado por el apetito. 2. Deglución. Es el pasaje del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Presenta 3 etapas, que son la deglución oral, la deglución faríngea y la deglución esofágica. La deglución oral. Después de la masticación, el bolo alimenticio se deposita sobre el dorso de la lengua y se dirige hacia la faringe. Es un proceso voluntario. La deglución faríngea. El bolo alimenticio toca la faringe posterior y se desplaza de la faringe hacia el esófago. Es un proceso involuntario. Deglución esofágica. Fenómenos motores esofágicos. El esófago conduce el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. También es un proceso involuntario. 3. Digestión. Las macromoléculas alimenticias se convierten en nutrientes, moléculas pequeñas y absorbibles. Esta digestión se realiza en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. Digestión en la boca. Presenta procesos mecánicos y químicos. Procesos mecánicos. Está dado por la masticación y la insalivación. En la masticación son un conjunto de movimientos voluntarios realizados con la finalidad de formar el bolo alimenticio. Aquí intervienen los dientes y los músculos de la masticación. Insalivación. Consiste en mezclar los alimentos con la saliva para lubricarlos. Procesos químicos. La saliva presenta la enzima alfa-tialina o amilasa salival, que inicia la digestión del almidón, desdoblándola hasta convertirla en maltosa y dextrinas. Digestión en el estómago. Proceso mecánico. Está dado por las ondas de mezcla y de propulsión. Proceso químico. El jugo gástrico presenta las siguientes enzimas: pepsina, lipasa gástrica, también llamada tributirasa, y renina, cuajo o factor Lab. La pepsina del jugo gástrico degrada las proteínas hasta polipéptidos. La lipasa gástrica o tributirasa termina degradando las grasas de la leche, mientras que la renina, cuajo o factor Lab coagula la leche degradando la proteína llamada caseína. Digestión en el intestino. Proceso mecánico. Las ondas de mezcla y propulsión, movimientos peristálticos, terminan ayudando a la formación del quilo. Proceso químico. Está dado por acción de 3 secreciones: bilis, jugo pancreático y jugo intestinal. Bilis. Mediante las sales biliares se emulsifican a las grasas. En la emulsificación se rompen las gotas gruesas de grasa y se convierten en partículas más pequeñas de grasa, lo que facilita la acción de las lipasas. La emulsificación se produce por acción mecánica de mezcla de grasa con los componentes de la bilis. Jugo pancreático. Presenta las siguientes enzimas: amilasa pancreática, que degrada el almidón; lipasa pancreática, que degrada los triglicéridos y ácidos grasos; nucleasas, que degradan al ARN y al ADN; las enzimas proteolíticas como la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, que degradan polipéptidos hasta oligopéptidos y aminoácidos. Jugo intestinal. Presenta las siguientes enzimas: enteroquinasa, que activa el tripsinógeno hasta tripsina; disacaridasas, como la maltasa, lactasa y sacarasa, que destruirán a los disacáridos hasta volverlos glucosa; aminopeptidasa, que degrada oligopéptidos, tripéptidos y dipéptidos en aminoácidos. La dipeptidasa termina degradando al dipéptido en aminoácido. Algunos la conocen como erepsina. En el gráfico observamos la acción del jugo pancreático y el jugo biliar, formando o ayudando a la formación del quilo. Luego el jugo intestinal, y con los movimientos de mezcla se termina formando el quilo. Absorción. Es el paso de nutrientes a través de las células epiteliales del intestino, es decir, del enterocito, para llegar a la luz intestinal y de ahí a la sangre y linfa. El 90% de la absorción se realiza en el intestino delgado y un 10% en el estómago e intestino grueso. La absorción es el paso de nutrientes a través de las células epiteliales del intestino o enterocitos para llegar hacia la sangre y linfa. El 90% de la absorción se realiza en el intestino delgado y solo un 10% en el intestino grueso y el estómago. Absorción de carbohidratos. Los azúcares se absorben en forma de monosacáridos, la mayoría por transporte activo, conocido como cotransporte de sodio y glucosa. Los carbohidratos tipo glucosa se dirigen hacia la sangre.
Absorción de proteínas. Se absorben en la membrana luminal de los enterocitos en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Una vez que la dipeptidasa y tripeptidasa terminan actuando, los aminoácidos terminan pasando hacia la sangre igual por cotransporte de sodio con aminoácidos. Absorción de grasas. Los triglicéridos, grasa más abundante de los alimentos, por acción de la lipasa pancreática forman ácidos grasos libres y monoglicéridos. Las sales biliares forman micelas de grasas. Los ácidos grasos y monoglicéridos se mezclan en las micelas, formando micelas mixtas, que luego son transportadas hacia la superficie de las microvellosidades del enterocito, en donde los ácidos grasos y monoglicéridos ingresan por difusión. Luego pasan a la linfa en forma de kilomicrones. La glucosa, fructosa, galactosa y aminoácidos terminan yendo por vía de la vena porta en dirección hacia el hígado. Las aguas, vitaminas y sales minerales pasan directamente al organismo, mientras que los monoglicéridos y ácidos grasos pasan bajo la forma de kilomicrones en dirección a la linfa y de ahí a la circulación general, sin pasar por el hígado. En el gráfico observa la absorción de los carbohidratos. Desde el inicio, el almidón termina siendo degradado por la amilasa salival hasta volverla dextranos o maltosa. Luego, la amilasa pancreática los vuelve netamente maltosas o disacáridos. Estos disacáridos de maltosa terminan pasando a las microvellosidades del enterocito y son degradados por las disacaridasas, que terminan transformándolos en monosacáridos. Esta disacaridasa sería la maltasa en su mayoría. Estos monosacáridos tipo glucosa terminan pasando a la sangre unidos al sodio. Las proteínas, por acción del ácido clorhídrico, la proteína se desnaturaliza. Esta proteína termina transformándose en peptona gracias a la acción de la pepsina. Todo esto a nivel del estómago. La peptona termina siendo destruida por la tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa en el intestino, hasta transformarse en dipéptido y tripéptido. Estos dipéptidos y tripéptidos pasan luego a las microvellosidades intestinales, en donde la dipeptidasa y tripeptidasa las desdoblan hasta aminoácidos. Luego los aminoácidos pasan a la sangre unidos también con la bomba de sodio. La bilis emulsifica grasas, transformándolas en grasas emulsificadas, gotas más pequeñas. Luego la lipasa pancreática transforma esta grasa emulsificada en ácidos grasos, y el ácido graso no puede ingresar al enterocito si no es con ayuda de la sal biliar. Cuando se une el ácido graso con la sal biliar termina formando lo que llamaremos micela. La sal biliar favorece el ingreso del ácido graso al enterocito. Dentro del enterocito, el ácido graso se envuelve en una capa de proteínas formando los kilomicrones. Este kilomicrón termina pasando al vaso linfático. 5. Asimilación. Consiste en el paso de los nutrientes de la sangre hacia las células para que éstas las sinteticen en su beneficio. 6. Defecación. Todas las sustancias no digeridas pasan al intestino grueso, el cual, de forma gradual, termina formando las heces para luego ser expulsados por el ano. En el gráfico, tomar en cuenta que el alimento termina siendo ingerido y se forma el bolo alimenticio en la boca. Luego, es deglutido. Llega al estómago, donde se forma el quimo, que es la unión del bolo alimenticio más del jugo gástrico, y aquí comienza la digestión de proteínas. Luego, en el intestino delgado, el quimo es unido a la bilis y al jugo pancreático para formar el quilo. En el intestino delgado ocurre la digestión de lípidos. El quilo es la unión del quimo más la bilis más el jugo pancreático. Con ayuda del jugo intestinal se terminan formando los nutrientes que terminan siendo absorbidos hacia la sangre y hacia la linfa. Con lo que queda en el intestino grueso se terminan formando las heces, y estas se eliminan por defecación. Fin del tema. Por su atención, gracias.